en la definición de sistema de información, ¿sí? Era un montón de cosas, era un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos, metodológicos, organizado para brindar a quienes operan y a quienes adoptan decisiones en una organización la información que requiere para desarrollar sus respectivas funciones, ¿sí? El principal objetivo es, ¿sí? Eh, transformar, administrar, ¿sí? La información para la toma de decisiones. Tiene que servir para eso. Es un sistema de información. Pero ahí no está hablando de la tecnología. Entonces, un sistema de computación puede ser un sistema de información o no, ¿sí? Pero un sistema de información no necesariamente requiere a la computación, a la informática como herramienta. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Porque como ahí lo indicaban, ¿sí? Un sistema de información no requiere necesariamente el uso de la tecnología de computación. Ha habido sistemas de información antes de que se crearan las computadoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que siempre doy el mismo ejemplo, o sea, de que cuando tengamos que desarrollar un sistema, cuando un cliente nos indique, nos pida un sistema para administrar el negocio que tiene, ¿sí? O la institución o lo que sea, nosotros como analistas, ¿sí? Y no me refiero a analista al título, ¿sí? No al título de analista, ¿sí? Uno puede ser ingeniero licenciado y hacer una tarea también de análisis funcional, ¿sí? Y al revés, o sea, uno puede ser un analista programador y puede hacer tareas de diseño, o sea, ¿sí? Esto es bastante amplio y uno puede, con distintos títulos, hablemos, ¿sí? Así, desarrollar actividades distintas. Entonces, no es que está solamente limitado a una parte del proceso de desarrollo. Entonces, nosotros como analistas funcionales, analistas de funciones, ¿sí? Porque es el que recaba esa información para poder identificar los requerimientos, para poder hacer ese análisis funcional de lo que el sistema tiene que hacer o va a hacer, podemos llegar a la conclusión de que no hace falta un sistema, ¿sí? De que en realidad hay que reorganizar el circuito administrativo dentro de la empresa, porque ellos manejan información, llevan y traen con distintos procesos dentro de esa empresa, de esa organización. Entonces, la conclusión puede ser que no haga falta el desarrollo de un sistema, ¿sí? Y sigue siendo un sistema de información, ¿sí? No es de computación, es de información, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y cuando la solución al cliente sí sea el desarrollo de un sistema, no sea solamente la reorganización, porque capaz que al cliente le hace falta una planilla de cálculo del drive y con eso se solucionan los problemas y ustedes pueden pagar por el asesoramiento, ¿sí? No por el desarrollo, porque tal vez le convenga hacer un desarrollo para otro cliente, ¿sí? Pero bueno, cuando la solución sí sea el desarrollo de un sistema, bueno, vamos a aplicar lo que vamos a ver en esta materia, ¿sí? Los modelos de proceso y todo el circuito, ¿sí? Cuando no, o sea, daremos una recomendación de reorganización o quizá la solución sea la compra de un sistema que ya funciona, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a reinventar la rueda? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la aclaración. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, y después me había quedado otra duda con cuando habló de la jerarquía de sistemas. Yo no sé si está haciendo referencia a los subsistemas, porque utiliza un término de interfaces y conexiones. Sí, Y sí, sí. no sabía si una interfaz es una relación, porque antes se había definido los componentes de un sistema, que son los elementos, relaciones y objetivos. Yo no sé si las relaciones son las interfaces. No sé si las relaciones son las interfaces. O sea, cuando hablábamos acá de la jerarquía, me hablas, ¿no? A ver, Sí, jerarquía de sistemas.
vos fíjate que ahí sí, o sea, la jerarquía va a estar dada por la precedencia, ¿sí? Nada más. Obviamente, vos en un sistema, vos vas a tener subsistemas que van a estar conectados, enganchados, unidos, ¿sí? Eh, puede que estén separados, que sean independientes y aún así sean subsistemas de un sistema, o que uno requiera la información de otro. Cuando uno requiere la información de otro, vas a tener algo parecido a esto, ¿sí? A esta imagen. Entonces ahí sí, o sea, como decís vos, las relaciones, ¿sí? Entre los sistemas van a ser las interfaces. Y a interfaces me refiero con conexiones, ¿sí? Esto es una interfaz, ¿sí? Es una interfaz de comunicación, no la interfaz gráfica. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada vez que haya una conexión entre un módulo y otro, entre un sistema y otro, entre un subsistema y otro, va a haber una interfaz de comunicación. Y para que esa... ¿Te quieres ir? Un segundo, ya vuelvo. Perdón, chicos, ahí está. Es que lo tenía mi bebé y al final no se quiso dormir. Bien, entonces acá estas interfaces de comunicación se van a dar con un protocolo de comunicación entre sistemas externos, y ese protocolo de información puede ser con algún protocolo específico, ¿sí? HTTP, un protocolo de intercambio de información, de intercambio de archivos, o simplemente intercambio de mensajes, ¿sí? El envío y la recepción de información. Y esto justamente, este tipo de interfaces de comunicación, nos va a generar un problema a la hora cuando tomemos las decisiones de diseño, y eso ya lo vamos a ver más adelante, porque mientras más cosas tenga para conectar, se va a volver más complicado de administrar, de controlar y sobre todo de encontrar fallas y corregir errores, ¿sí? Pero eso, bueno, eso es parte de la etapa de prueba, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, se los menciono como para que lo tengan en cuenta. Pero hablamos, bueno, siempre sí, en este caso de interfaces de comunicación. Entonces, bueno, una de las relaciones que van a existir entre los elementos, entre los elementos de un sistema, van a ser los subsistemas, ¿sí? Y si hablamos más fino, bueno, cada subsistema tendrá sus componentes. Y las relaciones dentro de ese sistema van a ser la comunicación que hay entre estos subsistemas, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando analizamos el subsistema, ahí vamos a ir más fino, a identificar esos procesos, esos distintos procesos y esta jerarquía que se va a dar justamente por la prioridad, porque primero se tienen que ejecutar esta partecita, este proceso, ¿sí? Cuando termina este proceso, este primer proceso, da lugar a que inicien estos dos, ¿sí? Pero este tercer proceso requiere que este otro haya terminado, ¿sí? Entonces, toda esa jerarquía, ¿sí? Esa jerarquía de comunicación nos va a dar la naturaleza del problema. No es que hay una receta y nada por el estilo.
Eso va a ser de acuerdo, primero, a la información que maneje el sistema, así todos los procesos de transformación de información que maneje el sistema, y qué tan granular hayamos querido o qué tan desagregado sea nuestro diseño. Porque pronto podemos tener un sistema donde solamente exista un único proceso, ¿sí? Tenga una entrada, un proceso y una salida. Pero eso va a ser algo totalmente caótico, ¿sí? Tener un único proceso que haga todo, ¿sí? Las entradas van a ser no infinitas, pero van a ser muchísimas, y las salidas igual. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Porque encontrar un error en todo ese caos es un problema, hacemos esta división, ¿sí? Del sistema en subsistemas, de los subsistemas en componentes, los componentes en módulos, ¿sí? Divisiones menores. ¿Para qué? Para que sea más fácil en atacarlo, ¿sí? Por eso es que en la primera parte de la unidad 2 hablábamos del proceso de análisis y síntesis, ¿sí? Ya revisaron, ya llegaron hasta ahí, entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Pero esa sería la idea de cuando hablamos de estas interfaces de comunicación entre sistemas, ¿sí? Es una relación más, porque ¿qué pasa? Esos sistemas forman a su vez un sistema todavía más grande. Y entonces, bueno, y entre la comunicación entre esos sistemas es una relación que hay entre esos sistemas, ¿sí? Una relación de comunicación, de pasaje de información, de pedido de información o sea, donde yo solicito una información o donde yo transmito una información. Siempre los procesos o son generadores de información hacia otros procesos o receptores de información. La información no la generan, salvo que sean, aún así, para hacer un cálculo, el proceso requiere de que entre algún tipo de información para producir esa salida. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos los diagramas de flujo de datos, ¿sí? Cómo es el comportamiento de los procesos de acuerdo a la información que manejen y procesen. ¿Quedó más o menos claro? Bien, sí. Gracias, Condori. No, es que no quería dormir y cuando está con su mamá quiere comer nomás ese gordito, entonces no. Y tiene un mes, ayer cumplió un mes, entonces no. Eh, a ver, un segundo, porque es que teníamos, por el tema de la grabación de la clase, o sea, el Meet ya no me permite grabar la clase, y el Zoom sí. Pero tenemos una sala de Zoom asignada. Déjenme revisar un ratito el correo. Así vemos bien esto. Porque desde la sala de Zoom sí podemos grabar la clase. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Vamos para allá entonces. Dijimos. Profe, Sí, yo tenía una duda. decime. Un atributo podría ser considerado como un dato, porque, digamos, los atributos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Entonces, estos pueden ser considerados como datos propios de algún subsistema o un elemento, por ejemplo. Y un atributo, sí. La única diferencia, o sea, ahí entre. Es decir, un atributo puede ser un dato, ¿sí? Y ahí hay que hacer la diferencia entre dato e información solamente, eh, porque la información es el valor ese que le damos al dato, nada más. Pero después cualquier cosa puede ser un dato dentro del sistema.
Entonces, y normalmente los atributos van a ser algunas de las características de ese sistema. Entonces, sí, sí, sí. Bien, profe. Gracias. Bien. Bien, entonces, bien, nos habíamos quedado con lo que estábamos hablando, esta parte, bueno, de la jerarquía de sistemas y demás de los elementos. Y acá les había mencionado esto de por qué teníamos una jerarquía de sistemas o de subsistemas o de secciones o de porciones para, para... Ah, perdón, sí, estoy intentando grabar y me dice que como no soy el anfitrión, no, así que me tengo que pedir permiso después para que me dejen grabarla porque no puedo grabarla, así que estamos igual que hace rato, ¿sí? Así que nada más en otra plataforma. Así que no se está grabando hoy no, ¿sí? Así que ya voy a pedir permiso después a los encargados del servicio técnico para que me dejen conectarme como anfitrión y ahí sí, ahí recién poder grabar. Pero así no me permite, solamente puede grabar el creador, parece, de la reunión. Y esta es una reunión, digo, una sala pública, entonces no. Así que lo siento, ya veremos de grabar las otras. Bien, entonces, en este proceso, ¿sí? De divide y vencerás, ¿sí? En este proceso de análisis, dividimos ese problema, ¿sí? Y cuando hablamos de problemas, hablamos también del proceso general dentro de la organización, que es el que vamos a implementar después eh, con un software. Hacemos esta división para poder manejarlo, ¿sí? Para que sea fácil de manejar, fácil de analizar, de conocer los detalles y luego, bueno, obviamente de hallarle solución a esas pequeñas partes, ¿sí? Todo esto, bueno, estoy haciendo un pequeño resumen nada más, ¿no? Esto está en el primer video, así que bueno, ahí igualmente lo pueden revisar. No voy a decir nada distinto que ya haya dicho, quizá, bueno, algún ejemplo, nada más, ¿sí? Pero después está en el resumen, está en el video. Entonces, es a partir ¿sí? De este proceso, ¿sí? De análisis que descomponemos en partecitas ese problema que tenemos luego toda esta jerarquía, digamos, dentro de un sistema, ¿sí? Si estos son sistemas, ¿sí? Que forman a su vez un sistema mucho más grande, porque tenemos comunicación con sistemas que están afuera de nuestro ámbito, bueno, las interfaces de comunicación serán distintas, ¿sí? Pero siguen siendo elementos dentro de ese sistema, ¿sí? Siguen siendo relaciones entre esos distintos componentes, porque a su vez los componentes son sistemas, ¿sí? Entonces, es decir, vamos de lo macro a lo micro o al revés, de lo micro a lo macro, ¿sí? Pero entonces seguimos teniendo o podemos seguir describiendo al sistema por sus componentes, ¿sí? Y por la forma en que se relacionan estos componentes del sistema.
Pero bueno, de nuevo, ¿sí? Todo viene a partir de este proceso de análisis, ¿sí? Que hacemos, donde dividimos el problema en, en pequeños, en pequeños problemas, ¿sí? En problemas más manejables. Y esto lo pensemos siempre en un sistema grande, en un sistema de verdad, en un sistema que va a administrar una empresa de verdad, donde tenemos grandes procesos eh, de información, ¿sí? Cuando tenemos que hacer algo chiquitito, algo pequeñito, y no vamos a aplicar todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene sentido, es decir, no va a ser necesario, no es que no tenga sentido, no va a ser necesario hacer todo eso para, para un sistema que es en realidad bastante pequeño, ¿sí? Entonces, esto siempre lo pensemos para un sistema grande, ¿sí? Más un segundo. Profe, luego va a subir el PDF de la unidad 2. ¿Cómo? Luego va a subir al aula el PDF de la unidad 2. Ah, sí, 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 ya lo subo, sí, ¿verdad? No lo había habilitado porque, digamos que en teoría estaba habilitada la unidad 2, pero sí, 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 ya lo subo, así que no se preocupe. Eh, Ahí está, ¿sí? Bien, y en la unidad 2 lo que comenzamos a ver, ¿sí? Fue justamente esto del proceso de desarrollo de software, ¿sí? Algo de lo que ya les había mencionado muy por encima en la primera clase, en la semana pasada, esto de tener, ¿sí? Un conjunto de, de técnicas, un conjunto de herramientas, un conjunto de directrices, digamos, ¿sí? Que nos van a guiar en el proceso de construcción, ¿sí? Digamos así, de un producto software, ¿sí? En este caso, eh, el proceso es similar a la construcción de cualquier otro producto, nada más que aquí el producto es el software que va a funcionar y va a satisfacer un conjunto de necesidades del cliente. Ya vamos a ver más adelante cómo es ese conjunto de necesidades, de deseos del cliente, pero el objetivo, nuestro objetivo como analistas y como desarrolladores, tiene que ser el construir un sistema, un software, un producto que satisfaga las necesidades del cliente, que haga lo que el cliente quiere y necesita hacer. Siempre o muchas veces van a haber pequeños desvíos. Mientras tengamos más experiencia en el desarrollo de sistemas, estos desvíos van a ser menores, ¿sí? El desvío me refiero a lo que nosotros construimos, a lo que el cliente realmente quiere y necesita, ¿sí? Y eso muchas veces va a depender eh, de la capacidad que tenga el cliente de transmitirnos lo que él quiere, eh, del conocimiento que tenga el cliente también sobre el mismo problema. Porque muchas veces el cliente él conoce, quiere y necesita el desarrollo de un sistema, pero no sabe cómo, no sabe para qué, no sabe realmente a qué se le va a dar soporte, a qué sí, a qué no. Entonces, eh, muchas veces cuando tenemos todas estas dudas o estas incertidumbres, tenemos un problema, ¿sí? Porque después las cosas no salen como queremos, ¿sí? Y eso me pasó
hace muy poquito con el desarrollo de un sistema donde se entregaron 4 etapas y en la cuarta etapa nos damos cuenta que había un desvío de lo que realmente querían a lo que realmente se hizo. Y el problema fue justamente no por una mala especificación. La especificación estaba bien, la habían aprobado, ¿sí? Se construyó, la base del sistema se construyó sobre lo que se había especificado y eso fue lo que se aprobó. El tema es que había un conjunto de usuarios, ¿sí?, que no había participado dentro de esta validación de requerimientos, ¿sí? Entonces, claro, cuando se les entregó el sistema dijeron, pero bueno, no era como, así no es como funciona, esto no es así, esto de esta forma sí, pero ustedes lo validaron. Sí, pero no fuimos nosotros, fue otro conjunto de usuarios y de jefes, porque eran los jefes los que habían validado. Entonces ahí nos encontramos con un problema. Sí, bueno, o sea, la solución fue justamente rehacer esa parte donde se había encontrado ese desvío y bueno, claramente, bueno, se presupuestó esos ajustes, esos cambios, ¿sí? Y se desarrolló y se cobró. Pero pasó por esto, porque a veces se comete un error de no involucrar a las partes que corresponden o a todas las partes necesarias que tienen que ver con eso, no solamente con el entendimiento de el- del problema, sino también con el uso de la solución, ¿sí? Porque el cliente puede tener a grandes rasgos conocimiento del sistema, pero los pormenores los tienen los usuarios, los jefes de los sectores, ¿sí? Los encargados, el jefe de la sección, del departamento, qué sé yo, y después los empleados, que son los que usan el sistema a diario, los que manejan a diario esa información y conocen los problemas, las soluciones que se pueden aportar. Ellos saben qué necesitan, cuáles son las salidas del sistema, cómo tienen que ser los reportes, a quién envían esos reportes, si les envían a un banco, a otro departamento, a otro sector, a otra empresa. Entonces el formato tiene que ser de esta forma, no puede ser de esta otra. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Siempre es bueno que se involucre la mayor cantidad de personas responsables, ¿sí? Para esto. A veces sí, justamente eso también genera problemas, porque claro, en, ya si dentro de un mismo departamento hay desvíos, o sea, hay entre lo que uno quiere y lo que quiere el otro, bueno, lo tendrán que resolver entre ellos, ¿sí? Y ponerse de acuerdo. Pero esa es otra historia, ¿sí? Una cosa es que se pongan de acuerdo entre si va a ser rojo o azul, si va a ser la fuente tamaño 12 o tamaño 10, y otra cosa es que se incluyan campos, se incluyan otras tablas, ¿sí? Otros ABM que van a eh, eh, modificar el funcionamiento o van a requerir más horas de desarrollo, ¿sí? Pero bueno, entonces acá en esto, ¿sí? El proceso de desarrollo, ¿sí?, nos iba a dar esta secuencia de actividades, este conjunto de actividades para poder elaborar este producto o indicando o esperando, ¿sí?, que sea un producto de calidad. Porque la idea es que si se hace dentro de un marco de desarrollo, un marco de proceso, la solución que se construya, bueno, o sea, no solo va a resolver el problema del cliente, sino también va a cumplir con ciertos estándares. Ya si ahí eh, queremos profundizar, bueno, aplicaremos algún patrón de diseño, alguna norma, ¿sí? Pero bueno, eso ya es algo, digamos, mucho más complejo y específico, ¿sí? Pero sigue siendo parte del proceso de desarrollo. Y dentro de este proceso de desarrollo, sin importar cuál sea, sí encontramos estas 4 actividades fundamentales, ¿sí? La especificación del software, el desarrollo del software, la validación y la evolución, ¿sí? Siempre, bueno, en esta especificación tiene que ver sobre las funcionalidades que va a ofrecer el sistema
y sobre las restricciones sobre las cuales va a funcionar, ¿sí? Porque de pronto el sistema no va a ser de todo, ¿sí? Va a implementar un conjunto limitado de funcionalidades y sobre eso vamos a hacer nuestro contrato, sobre eso vamos a trabajar y sobre eso nos vamos a mover, ¿sí? Porque no puede pensar, sí, bueno, yo puedo hacer el mega sistema, sí, pero no tengo recursos para hacerlo, ¿sí? No me va a dar el cuero hacerlo. Si lo quiero hacer solo, entonces, bueno, con otra gente, bueno, si con otra gente tengo que tener en cuenta que manejar personas es complicado. Tengo que tener ciertas aptitudes, ¿sí? Como jefe, como líder de proyecto, tengo que saber manejar a las personas, tengo que saber de tecnología, obviamente, porque si no me van a meter el perro, me van a decir que una actividad les va a llevar 10 horas cuando en realidad les lleva una. Entonces, si yo no conozco, doy el visto bueno y en realidad, en vez de obtener ganancias, voy a obtener pérdidas. Entonces, es complicado. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso limitamos las tareas a desarrollar o indicamos o especificamos los límites y alcances del sistema para poder movernos sobre esa base, sobre esa especificación. Porque si no, bueno, si no hacemos eso, cada uno pide lo que quiere y cada uno va a tener derecho después a decir, no, eso no es lo que yo pedí, no me gusta, no era así, no se adapta a lo que veníamos haciendo. Bueno, no. Entonces, por eso se hace una especificación formal, ya vamos a ver después más adelante, y eso se aprueba, eso se valida, ¿sí? Hay una validación de requerimientos, también hay una validación de la construcción, ¿sí? Acá esta validación a la que hace mención es a la validación del software, no a la validación de la especificación, ¿sí? Pero sí sería bueno que esta especificación del software también sea validada, para que todos estemos de acuerdo en que entendimos realmente lo que tenemos que hacer y que, bueno, justamente el sistema que vamos a desarrollar va a estar dando soporte a ese proceso, ¿sí? A ese conjunto de necesidades del cliente y no a cualquier otro. Luego se construye, ¿sí? Y luego se valida, es decir, bueno, una vez que se construye, se dice, bueno, a ver, mira, esto es lo que se desarrolló, ¿sí? Acá está el listado de funcionalidades que me habías solicitado. Bueno, vamos controlando que cada una de estas esté implementada. Y luego, bueno, la evolución, ¿sí? Cuando el software va cambiando, porque las necesidades se van adaptando, van cambiando a medida que pasa el tiempo. Nuevas regulaciones, nuevos estándares, nuevas necesidades, ¿sí? Lo que hoy es una necesidad para el cliente, dentro de 5 años puede dejar de serlo y va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro sistema va a estar lleno de cosas que no se usan, de campos, ¿sí? Tenemos una VM de 30 campos, donde 10 solamente son requeridos, ¿sí? Y de los 10 que son requeridos, solamente 5 se utilizan y sirven para algo, los otros 5 no. Entonces, bueno, ¿qué conviene hacer? Un rediseño, ¿sí? Un proceso de reingeniería, que eso lo vamos a ver más adelante, que es la última etapa, la etapa de mantenimiento. Pero bueno, eso cuando pasa mucho tiempo, pero en el mientras estamos desarrollando, los requerimientos pueden cambiar. Entonces tenemos que estar adaptados a requerimientos cambiantes. Que justamente el proceso de desarrollo, el modelo de proceso en cascada, no atiende a estos requerimientos cambiantes, ¿sí? Y es una de las principales desventajas de este proceso. Es el más básico, es el primero que se utilizó, ¿sí? El que refleja o se asemeja al proceso de arquitectura, ¿sí? El desarrollo, perdón, la construcción de una casa, ¿sí? Porque claro, de pronto yo tengo los planos, se construye sobre los planos, se hace la casa, todo, y cuando terminamos de hacer el techo y todo lo demás, nos damos cuenta que las habitaciones son pequeñas o son muy grandes y hubiera sido bueno tener otra habitación aquí. El baño, no me sirve la entrada, hubiera sido tener el baño al final o tenerlo en el medio.
no tenerlo pegado a la cocina, si tenerlo pegado a una habitación, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Esos desvíos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los principales problemas del proceso, del modelo de proceso en cascada, que no atiende a estos requerimientos cambiantes. Y por eso es que se han creado, se han mejorado, se han adaptado, ¿sí? En los otros modelos que ya les presenté, el modelo incremental, prototipado, en espiral, que son cambios, son adaptaciones, son mejoras del primero, que fue el modelo de proceso en cascada. Porque claro, nos encontramos con limitaciones, entonces las fuimos mejorando. Y dentro de una empresa de desarrollo, dentro de una organización que se encargue del desarrollo de software, no existe un proceso ideal, ¿sí? Siempre van a encontrar ustedes en la práctica que hay adaptaciones de algún proceso, ¿sí? Tomamos lo mejor de uno y lo mejor del otro y armamos un proceso híbrido, un modelo de proceso híbrido, y trabajamos sobre el mismo. ¿Sí? Sacamos una cosa de uno, de otro, o en realidad sobre un proceso en específico no cumplimos todas las etapas, ¿sí? Todas las actividades. ¿Por qué? Porque no son necesarias, porque el sistema de pronto no es tan grande o no maneja ciertas cuestiones, entonces no es necesario. Pero bueno, para poder hacer eso tengo que conocer, tengo que haberme equivocado, tengo que haber probado, ¿sí? Y decir, bueno, no voy a ir por este camino porque es muy largo y me lleva a esto otro, voy a hacer estas otras cosas, estas actividades. O con estas actividades son suficientes, con estos diagramas estoy salvado, ¿sí? Entonces, bueno, en base a eso o con eso es que vamos a realizar nuestro desarrollo. Pero para poder tener esa capacidad de identificar qué hacer y qué no hacer, tengo que conocerlo, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo que meterme en estas actividades, en estas etapas de desarrollo y poder hallar la mejor opción. Bien, ¿alguna consulta, duda? No hay dudas entonces. Todo en orden, todo aclarado. Sí, profe, se entiende. Por el momento no, profe. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que no existe, sí, un proceso ideal, sino, bueno, muchas veces este proceso eh, se va a adaptar a las necesidades o al desarrollo o al mecanismo de trabajo de la empresa, o vamos a hacer la elección del modelo de proceso de acuerdo a las condiciones del sistema, ¿sí? De acuerdo a si el cliente nos puede esperar o no, si es ansioso o no, si realmente necesita salir con algo ya, ¿sí? Salir con algo ya es tener una parte, una sección del sistema que sea lo más prioritario, lo más urgente, si conocemos o no del proceso, si el cliente es capaz de transmitirnos, ¿sí?, lo que realmente necesita, si en realidad vamos a tener que aprender juntos, ¿sí? Por eso ahí el prototipado nos viene ideal para aprender, ¿sí? Tanto si de pronto, claro, yo vengo trabajando con una tecnología y quiero cambiar de tecnología, ¿sí? Porque no tengo limitaciones, ¿sí? Para el desarrollo del sistema, porque les va a tocar. Sí, también me ha tocado a mí, o sea, donde entré al desarrollo de un sistema que ya había comenzado y estaba hecho en PHP. Y yo PHP manejaba poco. A mí, yo era bueno, digamos, en C#, ¿sí? En .NET. Entonces me tuve que adaptar
¿sí? A ese nuevo lenguaje, a esa nueva base de datos, porque lo mío era C# y SQL Server, y esto era PHP y MySQL, ¿sí? Con un patrón de diseño y demás, entonces, bueno, me tuve que adaptar. O sea, me limitaron, tuve esas limitaciones de decir, bueno, no, o sea, se hace en este lenguaje, con esta tecnología y demás. Cuando no tengamos esas limitaciones tecnológicas, cuando no tengamos ese tipo de restricciones, podremos elegir el lenguaje que queramos. Entonces, muchas veces vamos a querer probar un nuevo lenguaje, qué sé yo. Bueno, yo quiero ahora probar Python y Django, ¿sí? Para crear interfaces gráficas web bonitas. Entonces voy a empezar a probar, y qué mejor que hacer un prototipo. Entonces voy probando si esto funciona, lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Qué sé yo. Entonces ahí nos viene bien el desarrollo de prototipos, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchas veces la elección de un modelo de proceso va a estar supeditado, bueno, a las características del problema, a las características del cliente y a lo que tengamos que hacer. No siempre vamos a poder elegir el mismo modelo de proceso, la misma arquitectura, vamos a tener las mismas decisiones, la misma tecnología. Muchas veces tendremos que cambiar. Entonces, bueno, ahí tendremos esas opciones. Pero bueno, de nuevo, tengo que conocerlas.